escucha. Igual tengo voz de profesor, así que se escucha. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, felicitarlos por este acto tan republicano de repaso de mando. Más o menos una o dos veces al año uno tiene alguna actividad aquí en Temuco. Siempre es un gusto para mí venir para acá porque, si algunos de ustedes lo saben, pero los landerrechos son originalmente carahue. Así que algo queda ahí, aunque es a nivel de bisabuelo más o menos a esta altura. Pero algo de raíces tenemos acá. La otra razón por la cual me pareció interesante esta charla es porque justamente a quién me está invitando, ¿no? Me está invitando la Cámara Chilena de la Construcción de la Araucanía. Entonces, como en el diagrama de Venn es la intersección entre dos entidades que tienen bastantes problemas, vamos a decir las cosas, y los mismos presidentes lo dijeron, digamos, ¿no? Número uno, tenemos un serio problema acá en la Araucanía, y voy a hablar algo respecto del sector central, digamos, de acá, el tema de la industria forestal, digamos, ¿no? Voy a hacerles ver algún tema ahí. Y lo segundo es la construcción. Ahora, en realidad, el problema de la construcción tiene un aspecto como bien especial, que es que, por así decirlo, los dolores de la construcción son más bien el síntoma del resto de la economía, no es que haya un problema con la construcción, ¿entienden, no? Pensemos, por decir algo, lo que le está pasando a la transformación del sector agroindustria, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que debido a la competencia internacional, una serie de cambios, nos estamos moviendo hacia el mundo de las cerezas, está reduciéndose el tema de las uvas, los kiwis, hay una transformación que está ocurriendo propia del mundo de la agricultura que tiene que ver con Perú, tiene que ver con el clima, en fin. Pero es un problema de ellos, ¿no? Entonces uno tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos, ¿no? O si uno habla de los salmones, ¿no es cierto?, por los procesos que ellos pasaron con los virus antes, ¿no? Es un problema de ellos, ¿no? En realidad los problemas de la Cámara Chilena, de la construcción no son problemas de la construcción, francamente. El problema no es la construcción, ustedes están sintiendo los problemas de la economía en general, y por eso es que vamos a hablar de la economía en general, porque ustedes van a sentir una mejoría cuando la economía en general mejore. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la firme. Entonces, me parecía interesante la intersección de las dos cosas. Entonces, vamos con esta presentación, que le hemos llamado el momento estratégico de Chile. Primero partir por un contexto, ¿ya? Entonces vamos a partir por este fideo, ¿no? La verdad es que el país, en términos cuantitativos, era un país pobre, ¿no? Era un país de mal desempeño. Mitad de tabla y bueno, pasamos a hacer. Entonces la pregunta que usted está obligado a hacerse cuando uno ve este gráfico es: ¿qué le pasa a Chile? O sea, porque uno diría que un país que pasó de acá a allá debería estar como contento con lo logrado. Los panameños están súper contentos con lo logrado, a veces. Se sienten en descueve, ¿no? Porque los panameños, en los tiempos que yo vivía en Colombia, se sentían que eran como vía de Colombia, porque yo originalmente era un pedazo de Colombia. Entonces, los panameños eran como decir, así como los ingleses tratan a Gales, una oveja, ¿ah? No, como me dicen en Brasil, hay todo mal. porque ven verde, entonces dicen Brasil, ¿no? Esto es Guyana. ¿Ya? Guyana, que es el país que está al lado de Venezuela y que se acaban de descubrir las más grandes reservas mundiales, digamos, de petróleo y de gas, básicamente, ¿ya? Y entonces Nicolás Maduro dijo que Guyana es de él. Y Estados Unidos e Inglaterra, porque una ex colonia de Inglaterra, le dijeron: sí, claro, sí, es tuyo, sí, dale. Entonces no, entonces, este es como el Dubái de Sudamérica, y para que ustedes vean que el mercado es cruel, digamos. Yo ya conozco algunos empresarios chilenos que tienen negocio en Guyana. Sí, porque sé que madruga. ¿Ah? Sí. Entonces, esa es la... Sí, Guyana, esa es la nueva historia, ¿no? Y Guyana sí que es un lugar perdido en la selva. ¿Ah? Les digo, yo nunca he estado en Guyana, por supuesto, pero eso es bien increíble lo que está pasando ahí. Bueno, ahí está Chile. Ahí está Chile, ¿no? Entonces uno ve a Chile, ahí está, somos, claro, después de Panamá y Guyana, estaba Chile, digamos, ¿no? Pero claramente Chile es un país más desarrollado que Guyana y Panamá, ¿no es cierto? En términos de todo lo que uno entiende que es desarrollo, que no solo ingreso per cápita, ¿no? O sea, seguimos siendo básicamente el país más desarrollado de la región, esa es la verdad, ¿no? Esa es la... Y eso es importante tenerlo presente por esto, porque cuando uno retrocede a los años 90, ni le explico a los años 50, Chile no solo no era, Chile era un país ahí nomás, digamos.
O sea, Chile tenía el PIB per cápita de Jamaica, ¿ya? De Belice, debajo de Ecuador, ¿no? Le ganábamos a Guatemala. Eso está ahí, ¿no? O sea, eso era Chile en los años 90, ¿me entienden? Chile en los años 90 tenía 50-60% de pobreza, ¿ya? Si uno retrocede a los años 60, Chile era un país muy pobre. Lo que pasa es que en las élites chilenas, esto particularmente ocurre en Santiago y Viña, digamos, para decirlo con mucha claridad, hay como una disonancia cognitiva que se produce porque Chile, a pesar de ser siempre un país muy pobre, debido a que teníamos Valparaíso, que era como Panamá, digamos, un lugar globalizado por el que pasaba todo el mundo, tenían como la impresión de ser más desarrollados de lo que éramos. Entonces Chile igual producía a Gabriela Mistral, digamos, ¿no? Y a Pablo Neruda, ¿no? Y a Mata, y como que está. La élite chilena, ¿no? El Sporting de Viña parece que estuviera ahí en Inglaterra, ¿me entiendes? Este gráfico lo que muestra es el PIB per cápita de los países de América Latina. Eso es lo que muestra, ¿ya? El PIB per cápita de los países de América Latina no tiene nombre, así que hay varios ahí, así que antes de que les muestre cuál es Chile, ustedes pueden tratar de adivinar cuál es, ¿no es cierto? Pero les voy a ir mostrando algunos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Perdón, y una clarificación para los que tengan formación en economía, esto es en paridad de poder de compra, que significa que sabemos que hay países más caros que otros, ¿no es cierto? O sea, Chile es más caro que Bolivia, se corrige por eso, ¿ya? Entonces, esta es la tragedia de América Latina. Miren eso, ¿no? Ojo, el primer año acá es el año 1990, ¿eh? Si uno va más atrás, esto es peor todavía, porque la verdad es que Venezuela en los años 70 y 80 era un país que estaba en el borde de ser un país desarrollado en términos de ingreso per cápita, ¿no? Por el boom del petróleo. Había inmigración europea hacia Venezuela, eso es lo que había, ¿ya? Yo viví en Colombia en los años 80 cuando era un cabro chico. Los colombianos se querían escapar a Venezuela, era al revés, no los dejaban pasar en Cúcuta, Cúcuta como que era para el otro lado, ¿eh? Pero bueno, al comenzar los años 90, Venezuela era el país más rico de la región, punto, ¿no? Y de lo que estamos hablando es que incluso después, en las primeras fases del chavismo, seguía más o menos bien porque el petróleo fue parte del boom del ciclo de los commodities, ¿no? Y aquí tenemos el problemita, ¿no? Tremendo, ¿no? Impresionante. Y esto, claro, nos ha ocasionado un problema a todos los países de la región, ¿no? A los países limítrofes con Venezuela, por supuesto por la inmigración, y Chile, como es un país de ingresos per cápita relativamente alto en la región, ha traído mucha inmigración y eso es un problema, se ha vuelto un problema real, ¿no? Haití es otra tragedia más antigua, ¿no? Un país terriblemente maltratado por la historia, en fin, o sea, siempre pasa algo malo en Haití, ahí está, es Haití el país más pobre de la región, ¿ok? Argentina que tiene, todos sabemos lo que son los argentinos, o sea, tienen tanto talento, son cool, hacen todo mal, igual funciona, como un desastre, como que no hay justicia divina con los argentinos. Sí. Pero bueno, ahí están, ¿no es cierto? Pero bueno, si ustedes retroceden, claramente Argentina es el país más desarrollado, ustedes saben, por los años 50 es un país básicamente digamos, europeo, eso es lo que era en términos de PIB per cápita, o sea, en fin, ¿ya? México, que es una historia que no miramos mucho, México fue un país petrolero y por tanto era de los de alto ingreso per cápita, después se fue transformando en un país maquilador. ¿Qué significa eso? Un país que básicamente le robó todas las industrias a los gringos cuando hicieron el NAFTA, ¿no? La razón por la cual están enojados los gringos votando por Trump, ¿ah? Los trabajadores gringos que antes votaban por los demócratas y ahora votan por Trump, la razón es que esas industrias se fueron a México, centralmente, ¿ah? Entonces ellos como que se transformaron un poco. ¿Cuál es el problema? Que igual, claro, como todos sabemos, México después de que básicamente el gobierno colombiano le ganó la guerra a los carteles locales, lo que los sustituyó fueron los carteles mexicanos. Entonces en México hay un problema, hubo una pequeña guerra civil con 10.000 muertos, digamos, y básicamente lo que hay era una especie como de acuerdo entre el gobierno y los carteles, una situación muy complicada, y eso le ha colocado un límite al crecimiento de México muy serio, ¿no? Y además creo que es un signo que los países acá del sur, los argentinos con el temita que tienen en Rosario, nosotros, que un poquito bastante menos, digamos, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando uno capitula frente a la lucha frente al terrorismo y al crimen, ¿eh? Eso es un problema, ¿ya? Uruguay, los uruguayos, como ustedes saben, siempre se las arreglan para llegar a semifinales, por las buenas o por las malas, digamos. ¿Cuál es el problema? Uruguay es un país como al revés de Argentina, hace todo bien, pero tiene un límite. ¿Por qué? Porque vive entre Brasil y Argentina. Entonces no hay, como que ahí no llega. Entonces, bueno, ese es otro país, digamos, bastante... Brasil, ¿no? El famoso milagro brasileño nunca fue.
Ahí está Brasil en la mitad de la tabla, más o menos. Costa Rica, un país del que no se habla mucho. Costa Rica, un país muy exitoso. Costa Rica es un país que primero apostó a hacer un centro como el tema del turismo extremo, super top para los gringos, y después se volvió como un lugar para jubilar gringos. Es un poquito lo que hace Portugal en Europa. Es como, usted gringo, ¿para qué se va a jubilar en Dakota si hace frío? ¿Me entendió, no? Venga para acá, aquí lo atendemos, aquí hay buenos hospitales, la clínica Mayo tiene una sede, buenos vuelos. Bien inteligente, y a partir de eso además le armaba una cosa como de médica, como de anda a operarte a Costa Rica, digamos, ¿no? Y ahí así la recuperación, tener lucas, es como bien interesante lo de Costa Rica. Panamá, el país que pasó a ser hasta hace 5 minutos atrás el país con ingresos per cápita más alto de la región. Panamá, un país que, se lo digo porque yo viví en Colombia, Panamá en los años 80 era un narcoestado, ¿no? Era realmente Sodoma y Gomorra, o sea, en serio. Yo que tuve minería, para mi desgracia tuve que pasar tiempo en Calama, digamos. Es bien complicado, digamos, pero esto es peor. Panamá en los años 80 era peor, era realmente complicado. Y bueno, Panamá hizo algunas apuestas media impronunciables porque durante un rato apostaron a ser un paraíso fiscal, ¿sí? Pero bueno, después evolucionaron hacia el centro financiero más legal, se volvieron un centro logístico muy importante, construyeron el canal, que es más gordo, para barcos más grandes, la línea aérea, una familia con muchas lucas, digamos, que se compró la línea aérea, se llama Copa, digamos, que además terminó comprándose United, nada menos. Y tiene todo un tema logístico de que si uno quiere ir entre ciudades pequeñas de América Latina, pasa por Panamá. Si uno quiere ir entre Medellín y Rosario, casi siempre la manera más corta es pasar por Panamá, increíblemente. Entonces, muy inteligente lo que hicieron los panameños, y después apostaron a lo mismo que los costarricenses, porque los panameños habían tenido 100 años, ¿no es cierto?, 10.000 Marines estacionados ahí, y esos Marines se casaron con panameñas, tienen familiares, vamos jubilándonos en Panamá, y vamos gastando plata, y vamos teniendo estas pequeñas como islas gringas, digamos, con los servicios. También, muy interesante lo de Panamá, el país de PIB per cápita nos pasó volando. Yo no creo que sea un país más desarrollado que Chile, lo conozco, he ido mucho a Panamá. No es un país más desarrollado que Chile, le falta un camino por andar en tema educativo, cultural, etc. Absolutamente, pero PIB per cápita, muy bien. Este es el país de más alto PIB per cápita, ¿no? Si uno le resta el crecimiento de la población, es menos. Porque en realidad lo que importa no es el crecimiento económico, es el crecimiento per cápita. Y esto es relevante en Chile porque en los últimos años han ocurrido fluctuaciones muy significativas de la tasa de crecimiento de la población. De hecho, antes de la primera ola migratoria, que fue previo a la crisis subprime, la primera ola migratoria, si usted lo recuerda, fue básicamente de Haití. Esa fue la primera, ¿no? Antes habíamos tenido una en que se nos vinieron todos los argentinos profesionales, pero eso no es nada, son 4 pelagatos, digamos, ¿no? Ola migratoria grande fue Haití, ¿no? Antes de eso, lo que estaba ocurriendo es que la tasa de crecimiento de la población chilena estaba cayendo a niveles europeos. Lo que estaba ocurriendo es que la transición demográfica, la entrada de la mujer al mercado laboral y bla, 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 el aumento de la escolaridad, un conjunto de fenómenos, ¿no? Estaba bajando a niveles, de hecho alcanzamos a estar en 0,5% de crecimiento de la población en ese momento. Y ese era un problema. Y es por eso que ustedes, ahora no les gusta recordarlo, digamos, pero ustedes podrán recordar que el entusiasmo con la inmigración del sistema político era enorme. Y vamos a decirlo con todas las letras, del empresariado también. Se necesitaba mano de obra barata. Esa es la verdad. Ahora no nos gusta acordarnos de eso, pero eso es real. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque estaba cayendo el crecimiento de la población, estaba cayendo el crecimiento, no había mano de obra, estaba caro, estaba complicado conseguir trabajadores. Entonces viene la primera ola migratoria y hay un momento acá, que si ustedes ven la diferencia lo podrían ver, alcanzamos a llegar a tasas de crecimiento de la población de 1,5%, ¿no? Cuando primero vinieron los haitianos, los colombianos, los venezolanos, sobre todo con la inmigración venezolana en su momento peak, fue realmente demasiado, o sea, fue como mucho. Entonces es muy importante estar haciendo esta cuenta. Ahora, eso se ha reducido bastante, tanto porque bajó un poco la emigración desde Venezuela, como porque el gobierno, bueno, el Estado se ha puesto un poquito más jodido para el tema de la inmigración. Pero es importante ver esto. Ahora, si uno ve esto en términos per cápita, estamos creciendo 0,7%. 0,7%, ¿ya? Poquitos, 0,7%. Esta cuenta es la que muestra la tendencia. Esto es
48 meses de IMASEC dividido por 48 meses anteriores. Esto es 4 años, que es el periodo presidencial, 4 años comparado con los 4 años que lo preceden. Menos 1, raíz cuarta. ¿Qué significa eso? La tasa promedio anual de crecimiento de ese cuatrienio. El promedio, o sea, básicamente, ¿no? Los 4 años que terminan en julio de 2024, lo que han tenido es un crecimiento promedio per cápita de 0,6%. Eso es lo que demuestra. Eso es lo que está creciendo tendencialmente en la economía chilena. ¿Okay? Ahora, si le hacemos un zoom a esa parte, a la parte como post-estallido social, ahí está la parte, ¿no? Entonces ahí se ve todo el ciclo, ¿no? Desde el enero del 2020, lo puse para poner un punto inicial, todo el guatazo de la pandemia, por supuesto, la recuperación con los IFE, y la recuperación misma, ¿no? Después la recesión post-COVID, que la mayor parte de los países, menos Estados Unidos, ha tenido, ¿no? Y en la lenta recuperación actual. Ahora quiero hacerles notar algo. Fíjense en la volatilidad del IMASEC post-COVID. O sea, una capacidad de consumo, ¿no es cierto?, que era un quinto de lo de un gringo promedio. Y ojo que uno dice gringo promedio no es Nueva York, que es donde uno va, o Miami. Esa es la parte rica de Estados Unidos, ¿no? El gringo promedio incluye Alabama, ¿ya? Que es harto más pobre. Entonces, tampoco, ¿no? En un quinto de eso, fuimos ya y lo llevamos a 40%. O sea, duplicamos, ¿no? Nuestro porcentaje y ahí nos quedamos estancados. Ahora estamos estancados, ¿no? Ahora apenas estamos creciendo, un poquito menos de hecho que los de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces veamos este gráfico. Este gráfico lo que muestra es algo que ustedes ven en las noticias todo el tiempo, que es el IMASEC, ¿no es cierto? El IMASEC, el índice mensual de actividad económica, es una expresión de cuán histéricos somos los economistas chilenos. ¿Ya? Porque básicamente el IMASEC lo que es una medida del Producto Interno Bruto mensual, ¿ya? Y les voy a decir aquí, no lo voy a decir en público jamás, porque ¿para qué? No se necesita tener una medida del Producto Interno Bruto, es una completa pérdida de plata y tiempo, ¿ya? Basta con trimestral, o sea, no es necesario, ¿ya? Y la razón por la cual no es necesario lo muestra el gráfico, porque estornuda a alguien, digamos, y sube el IMASEC, digamos, no sé, que juega en la selección, sube, llueve, baja, no interesa, hay una helada. Obviamente con una cifra demasiado bola, hay un feriado más, baja el IMASEC. Entonces, son puras tonteras. Entonces, exceso de volatilidad. Bueno, el último número del IMASEC es 4.2% básicamente de crecimiento, es un número bueno el último, pero vamos a ver que eso, bueno, aquí el gráfico muestra las distintas crisis que hemos tenido, que han sido básicamente 4 desde el retorno a la democracia: la crisis de la guerra digamos, del Golfo, la crisis asiática, ¿no es cierto?, la crisis subprime y el COVID. Entonces son las 4 grandes crisis que hemos tenido, y la realidad es que quiero hacerles notar un par de cosas. Primero, que como que esto va para abajo. No sé si van a ver con más claridad. O sea, la crisis de la guerra del Golfo tuvo un mes negativo en Chile. Un mes. Eso fue como una crisis. Como casi, ¿no? O sea, casi llamarlo crisis, casi una falta de respeto, ¿no? O sea, como un mes de IMASEC negativo. One. Aquí fue un poquito más, fue casi un año con la crisis asiática. Eso ya es más respetable. Un año de decrecimiento no puede ser, ¿no es cierto? Un poquito lo mismo con la subprime. Imagínense, la crisis subprime fue un desastre a nivel mundial y solo tuvimos un año de decrecimiento. Es increíble la resiliencia que tenía Chile. Ya, bueno, ahora estamos más bien mucho más parecidos al resto del mundo. Entonces, bueno, la manera de ver esta serie no es estar comentando la volatilidad mes a mes, sino lo que vamos a hacer acá es que vamos a sumar 12 meses de IMASEC, ¿ya? Y nos vamos a dividir por los 12 meses anteriores. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto es el crecimiento anual real de la economía chilena terminando en cada mes. Eso es lo que tengo acá. Y si uno hace ese número, ya no es 4.2%, ¿no? Lo que significa eso es que en julio de este año, el crecimiento de los 12 meses anteriores comparado con los 12 meses previos es 1,4%. Eso es lo que está creciendo la economía chilena en julio. Vamos a ver qué sale en agosto, qué sale la otra semana, el número de agosto. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, vamos a ver por qué. Este, por si acaso, es el mismo gráfico, pero no como PIB per cápita en PPP, en dólares, digamos, sino más bien como porcentaje del PIB de Estados Unidos. Y como ustedes pueden ver, nosotros fuimos alcanzando a Estados Unidos. Cuando partimos en los años 90, el PIB per cápita chileno era un poquito menos del 20% de Estados Unidos. Eso es lo que es. ¿Ya? O sea, para decirlo en simple, el chileno o chilena promedio escala, pero se parece. Le lleva tasa de interés, le lleva así cómo está el empleo, se parece un poquito. Ahora, esto está un poquito distorsionado, como ustedes saben, porque esto fue inflado en los años post pandemia por
los IFE y los retiros, fue inflado por eso. ¿Ah? Pero vemos que hay cierta dinámica común con los otros dos componentes de la inversión, ¿no? Como ustedes pueden ver, hubo un alza entre el 2021 y comenzando el 2022 estaba bastante mejorando la situación y viene un derrumbe posterior bien significativo. ¿Ya? Perdón. Déjenme saltar esto. Aquí ustedes tienen el indicador completo para Chile, que también sirve para que nos demos cuenta de la naturaleza del problema. Esto es la inversión total de Chile dividida por el PIB. Además calculado por el Banco Mundial, lo inventé yo. ¿Ya? Banco Mundial en base a cifras del Banco Central. ¿Desde qué año? Desde el año 60, para que no lo entendamos, para tener perspectiva. ¿Okay? Desde el año 60 hasta el 2024, con los datos que llevan del 2024, dos trimestres, ¿cuánto es? ¿No? Y entonces hoy en día, ¿cuánto está invirtiendo Chile? Está invirtiendo más o menos cerca de 24,3%, por ahí, 24,3% del PIB. Eso es lo que está invirtiendo. Y bueno, algunas cosas se pueden notar. Primera cosa que podemos notar, que hay un régimen que básicamente después del retorno a la democracia, desde la concertación en adelante, que es este régimen de acá arriba, en que básicamente estamos en 24, 25, por ahí, ¿no? El punto peak de esto, por si acaso, hay que reconocérselo, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no? Que tuvo el año más alto, con como 28%. Ese fue el momento peak, pero fue 28%. ¿Eh? ¿Okay? Pero bueno, más o menos eso es como... ¿no? Y es bien diferente de esta época, ¿no? Que esto es básicamente los 15 años pre-golpe y la dictadura. Básicamente estamos hablando de promedios 15, 16, 17%. Más o menos eso es lo que invertía. O sea, es un cambio de régimen muy grande, ¿no es cierto? Cuando tú pasas de invertir 15% del PIB a 25%, es 10 puntos más del PIB que todos los años lo estás invirtiendo en vez de consumírtelo. Eso es un cambio de régimen. Ustedes conocen la tasa de interés compuesta, 10% compuesto es un montón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que pasó en Chile. Ahora, para que nos entendamos con qué se compara esto, aquí ustedes tienen, este es lo que invierten en promedio los países ricos, menos que Chile. ¿Cómo? Pero Oscar, ¿por qué? Ya les voy a explicar por qué. Pero invierten menos, 22, menos que nosotros. De hecho, invierten algo parecido a los países de ingreso bajo, a la Venezuela, Siria, Congo, 23. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Lo que nos debería preocupar es otra cosa. Los países de ingreso medio, tanto bajos como altos, invierten en promedio 29%, 30%, ¿ah? 32%. Los países de ingreso medio alto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de China, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de esos países, Vietnam, Brasil, ¿no? Esos países invierten 32%, nosotros invertimos 25%, pero aquí está el punto, nunca hemos invertido más de 30%, nunca Chile lo ha hecho así. ¿Ya? ¿Por qué Chile creció tanto si en realidad no invirtió como, por decirlo, como los chinos, ¿ya? O como los coreanos? ¿Por qué no? ¿Por qué crecimos tanto en su momento? Bueno, porque Chile tenía un potencial increíble. Con poquita inversión, era cosa que hiciéramos las cosas más o menos nomás, un poquito el don de los argentinos, ¿no? O sea, si hacen las cosas más o menos nomás, van a ser una potencia agroalimentaria. Basta con que no hagan macanas, como dirían, ¿no? ¿Cierto? Nosotros lo mismo, teníamos un potencial de exportación de recursos naturales tan grande que haciendo las cosas más o menos nomás, en términos de inversión, íbamos a crecer como locos, ¿no es cierto? Pero igual estamos invirtiendo menos que los países. Y lo otro que quiero hacerles notar, lamentablemente los números acá no han cambiado mucho. Mira eso, bastante. O sea, de nuevo, no son cifras mías, son del Banco Central. O sea, como porcentaje del PIB, la inversión hoy, una cosa que es importante hacer notar y es importante que lo hagamos, ¿no? El gobierno de Boric comienza acá. Ustedes saben que yo no soy un gran fan de las actuales autoridades. Pero veamos las cosas como son. Es importante, yo creo que ser como genuino. Aquí comienza el gobierno de Boric, aquí el estallido social. Si se dan cuenta de que esta caída es previa, ¿no? Ya, okay. Entonces, tenemos un problema más estructural con el modelo de crecimiento de Chile. ¿Ya? Si ustedes agarran a los políticos, ¿no es cierto? Todos los cuales son muy amigos míos, y los ponen acá, uno izquierda y derecha, van a tratar de echar la culpa entre ellos, ¿no? No, es que tú, y que esto, que no sé qué, que la reforma tributaria de Bachelet, que las 40 horas, que para allá, para acá, que el extractivismo. Sí, lo que sea, digamos, lo que sea, puede ser. Cada una de esas cosas probablemente tiene alguna contribución, pero evidentemente hay un problema más estructural.
Cuando uno tiene una tendencia de caída que atraviesa 5 gobiernos, ¿no es cierto? 3 de izquierda, 2 de derecha, y sigue para abajo, y sigue para abajo, y sigue para abajo, eso es un problema más estructural, y vamos a ver de qué se trata. Bueno, por simplemente geometría de esto, estamos recuperándonos ahora. Si ustedes hacen un zoom a esto, ven el periodo más malo, ¿no? El peor momento de mi indicador fue agosto del 2023, en que teníamos un decrecimiento promedio per cápita de menos 0,2% para los 4 años que terminaron. Eso es tremendo, ¿no? Y bueno, ahora hemos ido recuperándonos un poquito, básicamente por condiciones externas, para ser súper sincero. Ahora, esto está acompañado de algo que a ustedes les importa mucho, que es la inversión, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una pequeña paradoja, que yo creo que los más veteranos de ustedes, que llevan muchos años en la industria, yo creo que me van a entender a qué me refiero. Aquí están los indicadores aquí está desde el año 97 a la actualidad, las tasas de crecimiento de los dos componentes de la inversión, que son la inversión en maquinaria y equipos y la inversión en construcción y obra. Los economistas separamos la inversión en esos dos componentes por la siguiente razón, porque la inversión en maquinaria y equipo usualmente le lleva un componente importado muy relevante, y el tipo de cambio es muy importante para eso, ¿no? Básicamente es tasas de interés y tipo de cambio, la gente importa equipo y máquinas o no, eso es más o menos de lo que se trata. En cambio, la inversión en construcción es un sector un poco más no transable. O sea, ustedes usan mucha mano de obra. Ahora, ustedes usan bastante insumo importado. Esa es la verdad, por eso es que vamos a hablar del tipo de cambio. Pero ustedes son un sector más no transable, ¿no es cierto? Más en el sentido de que son locales, ¿no? Usan la economía local y viven de acuerdo a la economía local. Pero bueno, ahí están. Aquí lo que ustedes tienen es un zoom a este pedacito de acá del año 2020. También tengo graficado el consumo en bienes durables. ¿Por qué tengo graficado el consumo en bienes durables? Porque el consumo en bienes durables es el consumo que más se parece a la inversión, ¿no? Cuando una familia decide comprar o renovar el refrigerador, está tomando una decisión que está emparentada con voy a ampliar la casa. Un mes sale un buen IMASEC y otro mes sale otro desastroso, ¿ya? Lo que está ocurriendo es que cada mes que sale una noticia buena de IMASEC es como que hay un sector que tiene una buena noticia por alguna razón, ¿no? Y los otros no, ¿no? Y después al siguiente mes no está tan buena la noticia para ese sector. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un nivel de incertidumbre bastante grande respecto a la recuperación. Esto lo que demuestra es que de repente se pone entusiasta, se nos entusiasman los mineros porque subió ahora se van a entusiasmar de nuevo porque los chinos se mandaron una inyección de liquidez o va a subir el precio del cobre, van a estar entusiastas los mineros por un mes, ¿ya? Y después no van a estar entusiastas, van a estar entusiastas, no sé, lo de la cereza, porque, qué sé yo, los chinos también, ¿no? Y vamos así, ¿no? Entonces hay un nivel de volatilidad muy importante, entonces hay que tener cuidado con las cifras, ¿eh? Tener mucho cuidado, y yo recomendaría más bien mirar las tendencias de largo plazo, porque en este momento hay mucha volatilidad sectorial, mucho cambio de opinión dentro de los sectores. O sea, yo no, en fin, la última vez que estuve con la Cámara de Construcción en Santiago fue hace rato, pero yo he notado, digamos, que cuando uno recorre los sectores, como que uno va una semana y están felices, la semana siguiente están como en depresión, ¿eh? Y vamos, es como una cosa muy volátil, entonces hay que tener cuidado con esas señales, ¿ya? Bueno, ahí está nuestra serie. Le voy a retirar las series cortas, esa es la tendencia, voy a cambiar el eje para que se vea bien. Miren eso. Esa es la tendencia del crecimiento chileno desde el año 90 para acá en esta serie larga de promedios de 4 años, ¿no? Qué terrible esto, ¿eh? Qué terrible, ¿no? Esto es lo más parecido a una tendencia estructural a la caída, y la parte más mala de todo es que estas dos jorobitas que tienen ustedes acá, ¿sí la ven? Estas dos jorobitas tienen una explicación muy clara y no tienen nada que ver con Chile, se llaman el superciclo de los commodities. Eso es. Lo que pasó es que en el mundo, ¿no es cierto?, básicamente por China, ¿no?, se produjo una expansión en la demanda por commodities, subió el precio del cobre, ¿no es cierto? Además tuvimos doble suerte, porque subió el precio del cobre en la primera vuelta, acá, pero cuando subió el precio del petróleo, en vez de seguir arriba, se descubrió el shale gas y el fracking, o sea, una manera de tener más petróleo, y bajó el precio del petróleo. Entonces estuvimos en el mundo así, perfecto, alto cobre, bajo petróleo, qué mejor, ¿no? Así que, y esto fue interrumpido por la crisis subprime, pero eso no nos hizo ni cosquilla. Pasó la subprime, vuelta al superciclo de los commodities, y cuando se desarmó el superciclo de los commodities, fin. Del precio del petróleo, acá, aquí está el precio del petróleo en dólares, West Texas, y este es el precio del cobre, Bolsa de Metales del Hombre, ¿no? Entonces, cuando este indicador va para allá, para lo verde, es bueno, que es lo que nos pasó en un determinado momento aquí, ¿no?
Buen precio del cobre, mal precio del petróleo. Y cuando vamos para acá, este es el fin del mundo, ¿no? Bajo cobre, alto petróleo, esto es como, no, aquí no queremos estar, ¿correcto? Bueno, estamos por allá arriba. Básicamente en los últimos meses se produjo un desinfle del precio del cobre y una rebotadita. Yo creo que esa rebotadita se va a reforzar por las medidas de los chinos. Los chinos en los últimos días se mandaron un paquete de incentivo monetario de aquellos. O sea, no solamente bajaron las tasas de interés, eso lo hizo el Banco Central, sino que hizo otra cosa que el Banco Central de Chile no hace décadas. O sea, de hecho, desde la crisis de los años 80, que es que le redujo los requerimientos de reserva a los bancos. O sea, les dijo, preste con el alma. O sea, usted no tiene que guardar plata, métele, ¿no? Porque quieren recuperarse, particularmente el sector inmobiliario chino quiere recuperarse, entonces eso le va a pegar. Y cuando se recupera el sector inmobiliario chino, ¿no? Hacen edificios y esos edificios tienen cobre. Eso es, porque el mercado del cobre es... Siempre la gente del mundo del cobre dice, no, que estamos desarrollando nuevos usos del cobre. Nadie le interesa los nuevos usos del cobre, ¿ya? El cobre es cable de cobre. Ese es el mercado de cobre, es el cable de cobre, ¿ya? Y el cable de cobre se usa para hacer edificios, punto. Todo lo demás es fantasía, ¿ya? Si los chinos construyen edificios, demandan cable de cobre, sube el precio del cobre, va a subir el precio del cobre, y además habremos descubierto que además si los chinos se sienten contentos, regalan cereza a los suelos. Eso es una cosa buena. Nosotros queremos que se mantengan las tradiciones. Vamos chinos, Eso es, entonces vamos para arriba. Entonces esto es una buena situación que está mejorando. Yo creo que va a haber una pequeña mejoría en la expectativa económica de aquí a fin de año, pero pequeña. No se me entusiasme, pero usted me pidió, presidente, una buena noticia. Tengo que negociar entre satisfacerlo y mentir. Así que... Mienta nomás. Miéntelo. Okay, ya. Esta es una tragedia que nos ocurrió en Chile. Esto, amigos míos, es el precio del litio. Desde el año 2018 a la actualidad. Fue una empresa, o sea, fue un sector que estuvo en dificultades. Si ustedes hablan con, no sé, Arturo Clement, los muchachos ahí de Salmón Chile, lo que les van a decir es que lo que los sacó de ahí fue la ciencia. Lo que los sacó de ahí fue la ciencia. Fue que dijeron, a ver, aquí nadie nos va a rescatar. Los noruegos lo único que quieren es rematarnos en el suelo. Eso es lo que quieren, los escoceses. No están ni ahí con nosotros, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las investigaciones que permitan que superemos esta y lo hicieron. Y bueno, y ahora son uno de los sectores más importantes de nuestro país. Chile es un país que está muy atrás. Ahí te tienen algunas muestras de los, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Para que nos hagamos una idea. En Chile tenemos 900 investigadores por millón de habitantes. En Corea son 9.000 por millón. 900, 9.000, 10 veces, ¿no? Ya, Corea, usted me dice, Corea están demente, K-pop. No queremos eso, Oscar, no queremos eso. Queremos ser como Portugal, que es como Portugal porque hay vino, Portugal, ¿no? Ronaldo, ya. Portugal, 5.000. Sí, es un problema. Entonces aquí está el problema. Este es el problema que tenemos. Y fíjense lo siguiente. Miren lo que les acabo de decir. La discusión pública que estamos teniendo no tiene nada que ver con esto. Cero. Es más, les voy a decir algo más terrible y se los digo así, la confianza que tenemos. Hay un sector político que parece ser partidario del crecimiento económico, que su discurso parece ser como que, ¿sabes? Uno lo escucha como que esto estuviera cayendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un diagnóstico equivocado? Porque en realidad está viendo el mundo que quiere ver, no el que realmente está ocurriendo. Va a proponer soluciones equivocadas. Ya. Ok, ya. Un poquito de corto plazo, porque entiendo que ustedes se dedican a los negocios, digamos. El largo plazo es muy interesante, digamos, pero el corto plazo es relevante. Los commodities de Chile, miremos los commodities. Este gráfico me encanta. ¿Cómo hacer eso? Eso no es coherente con lo que me dicen las noticias y los podcasters que yo escucho. ¿No es cierto? Bueno, los podcasters no siempre miran los números. Vamos a ver por qué. Hay otra peor. Estas son la inversión extranjera directa. Esto es flujos de capitales internacionales que vienen a Chile básicamente a comprarse empresas o a armar empresas nuevas. Básicamente eso es la inversión extranjera directa. Como proporción del PIB, obviamente en los años 60 no existía esto es básicamente un fenómeno en los años 80 en adelante, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Chile, eso es el mundo, ¿no? Pero fíjense, es bastante volátil, pero
tiene que ver con muchas cosas eso. Otra manera de verlo, este es el porcentaje de la inversión extranjera directa mundial que se lleva a Chile. De todos los flujos de inversión extranjera mundial a todas partes del mundo, China, Corea, ¿cuánto se lleva a Chile? Chile se está llevando hoy casi 10% de eso. 10%, ¿cuál es el tamaño de la economía chilena? Bueno, ustedes van a ver unas cifras que están malas online, por si acaso. El tamaño de la economía chilena es 0,3% del PIB mundial, 0,4% generosamente. Eso es lo que somos. 0,4% del PIB mundial. De la población somos 0,25%. Somos chiquitos. ¿Ah? Y sin embargo, todavía nos estamos llevando 10 puntos de la inversión extranjera directa. Y esto, por si acaso, no es tan... O sea, por acá está la concertación, ¿no? No es tan distinto, si ustedes se fijan. Aquí hubo un bache. Pero aquí, ¿no? Esta fue la crisis subprime, ¿no? O sea, tampoco parece estar tan mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? No me hace sentido, ¿cierto? No me hace sentido con lo que yo veo en el día a día, esas cifras. Tiene que estar mal el Banco Central, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es lo que pasa. Este gráfico muestra, en este eje, el gasto público y privado en ciencia, investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. ¿Qué público y privado? Empresas, universidades, Estado, institutos de estudio, lo que ustedes quieran, ¿no? Desde el R&D que hace una empresa hasta los papers que escribe un viejo ahí metido en la Universidad Católica de Temuco, da lo mismo. Lo que sea ciencia, investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Y aquí tenemos el número de investigadores por millón de habitantes, investigadores de todo, ¿ah? Una persona que está tratando de crear una patente, bueno, lo que sea, ¿no? Aquí no es pura gente, es de todo. Persona que investigue, no persona con doctorado, persona que investigue, que se dedique a investigar, ¿ya? Como porcentaje del PIB. Mira, ahí está Chile. Entonces ustedes dirán, ¿por qué Chile sigue más o menos invirtiendo la misma proporción del PIB que invertía hace 30 años atrás y ahora no rinde? No es realmente un misterio. Un país que invierte menos de 0,5% de su PIB en ciencia, innovación y desarrollo es un país que se va a quedar atrás. Y es un país donde la inversión privada va a rendir menos. Si ustedes lo piensan, una de las grandes historias como de recuperación económica de nuestro país en términos del sector económico son los salmones, ¿no? Los salmones son bien interesantes porque los salmones pasaron por una crisis de aquella, como ustedes deben saber, por el virus ISA y después la marea roja, varios. Si uno hace el siguiente ejercicio, miren el ejercicio, si yo asumo que en promedio, en los últimos 24 años ha habido un sobrecosto de 1% en la industria maderera, y 1% no es tanto, 1% anual, estamos hablando de que el precio real de la celulosa y de la madera, como es percibida por un productor chileno que exporta, es más bajo que hace 24 años. A usted alguien me podría decir, no es 1%, es 2%, peor todavía. No es 1%, es 0,5%. Bueno, un poquito así, a memorizar. Eso es lo que... Entonces, esta es la situación real de este sector. Este es un sector que está en altos problemas. Y todos sabemos las razones por las cuales tienen esos problemas, ¿no? Y bueno, para ustedes, claro, ustedes son otro sector, pero evidentemente, ¿no es cierto?, la capacidad de compra de sus clientes depende de la evolución de este sector, ¿ya? Y aquí la cosa se ve bastante complicada, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos los precios. Perdón, no, estas son las exportaciones. Estas son las exportaciones, cómo ha evolucionado esto. Aquí están separadas por las dos categorías de exportaciones que seguimos, que una es pasta, papel y cartón no elaborada y manufacturada, o sea, papel y pulpa, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos corcho y madera y afines, ¿no? Esas son como las dos, ¿no? 2/3 de nuestras exportaciones son más bien pulpa, ¿no? Y 1/3 es como madera y corcho y cosas así. Entonces, ahí ustedes tienen la evolución, ahí está como los promedios, pero quiero hacerles notar otra cosa, ¿no? La tremenda volatilidad de las exportaciones. Es un sector que está muy, muy, muy volátil. De hecho, es de los sectores más volátiles. A esa volatilidad que les mostré del IMASEC, uno de los mayores contribuyentes ha sido el sector forestal. Entonces, hay un doble problema, es un sector que está enfrentando una situación de competitividad difícil, compleja, no es evidente que sean más competitivos que antes, y segundo, hay muchísima volatilidad. A las presentaciones que yo le he hecho a gente del sector forestal le he preguntado a qué se debe esta volatilidad, me dan múltiples razones. Hay un tema que está ocurriendo con Brasil, de sustitución para allá, para acá, hay temas de señales, que los gringos también, porque el tema de la madera y la pulpa depende mucho de los gringos en este caso, de la demanda de Estados Unidos, en fin, hay distintas razones, pero es un sector además
Volátil. ¿Qué significa cuando uno es un empresario en una zona en que, por así decirlo, el sector fundamental de la zona es volátil? Bueno, que uno tiene que ser precavido. Lo que significa es que cuando las cosas mejoren, yo le recomendaría ser precautorios, como se dice en macrofinanzas, ¿no? Uno diría, ok, siento que hay una mejoría, voy a aprovechar la mejoría, porque tengo que aprovecharla, pero no me voy a sobreestirar, cosa que si se desinfla la mejoría, yo quedé, digamos, en calzoncillo en medio de la plaza. No. Gasto, ¿qué es lo que pasó? Llegó la pata del líquido. O sea, para que lo entendamos del nivel de... Me dicen que este sector es importante acá. Vamos a mirar. Aquí tienen ustedes el precio de la celulosa y de las maderas. Cuando digo madera, lo que digo es lumber, ¿ah? En Estados Unidos. Como esto es un sector transable, no es muy diferente de los precios de, digamos, básicamente América, ¿eh? Celulosa y maderas, aquí están normalizados los precios, porque son índices de precios, como ustedes saben hay distintos tipos de celulosa, etc. Están normalizados a enero de 2000 igual a 100. Entonces si ustedes miran, el precio por ejemplo de la celulosa hoy es 174. ¿Qué significa eso? Que es 74% más alta que lo que era la celulosa en enero del 2000. Eso suena bien, ¿no? 74% más alta la celulosa, suena bien. Y las maderas, 65%, el lumber, ¿no? Las maderas, y madera como bruta, 65% más alta que en enero. Entonces uno dice, chuta, no se ve mal eso, ¿no? Sí, pero hay que convertirlo en otra cosa, ¿no? Porque la gente acá paga salario en pesos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que convertimos esto en pesos. En vez de dólares, pesos. La celulosa en pesos, increíble, mire, está 3 veces el salario, perdón, 3 veces la cifra que estaba en enero del 2000. La celulosa hoy, en pesos, convertida a pesos, porque tú vendes celulosa, lo conviertes a pesos, es 200% más alto, 3 veces lo que estabas obteniendo acá. Y la madera es parecido, como 3, 2,98, parecido. Entonces uno dice, mira, ¿por qué está en crisis este sector? Hay muchas lucas aquí, hay muchas lucas, ¿no? Bueno, lo que falta aquí es la inflación, por supuesto. Porque una cosa es que yo venda a un buen precio en dólares, otra cosa es que yo lo convierta a pesos y me dé harta plata, pero si al mismo tiempo se me ha subido los costos de la inflación local, bueno, eso cambia las cosas. Ahí lo deflacto, como decimos los economistas, por el IPC chileno y ahí ya no se ve tan bien tanto, ¿no? Porque estamos hablando de 24 años en que el precio ha subido 27% en términos reales. Eso es lo que ocurrió, y el caso de las maderas es 21% real. Ahora, algunos de ustedes me van a decir, pero, profesor, el IPC no es un buen indicador de los costos de la madera, ¿no? Claramente en esta región los costos de los productores madereros han subido por diferentes razones mucho más que el IPC, ¿no? Ahora, lamentablemente para nosotros no tenemos realmente esa información. Uno de los problemas que tiene la industria forestal, por si acaso, es que no tiene una ODEPA, no tiene un Cernapesca. Yo me meto al Cernapesca y puedo ver el precio de los salmones tipo Atlántico anteayer en Miami. Me meto a la ODEPA y puedo ver el precio de las frutillas, digamos, de tal tipo. Eso no es cierto para la industria forestal. No tienen una agencia pública que realmente haga un trabajo técnico como el que hacen otros sectores. Bueno, la minería, por supuesto, que tiene sus instituciones. Se lo muestro nomás para que lo miren nomás, ¿no? ¿Sí? Esto es $10 por kilogramo de litio de 99,5% de pureza, que ese es el estándar, ¿no? ¿Ya? Por ahí está más o menos, hoy en día, ¿no? Está como en 10,62, ¿no? Alcanzó a estar en 70. ¿Se imaginan ustedes que ustedes pudieran construir lo mismo y venderlo por 7 veces el precio? Lindo sería, ¿no? Eso es lo que le pasó. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Que por el tipo de discusión que nosotros tuvimos en Chile, que era un momento para expandir la oferta, adivinen qué hicimos. Nada. ¿Quiénes expandieron la oferta? Los australianos, que tienen peor litio que nosotros. El litio de los australianos es de mina. Es de mina, no es de salar, ¿no? En Chile, para sacar litio, lo que uno agarra es el salar, lo seca, según una hojota. Según una hojota, lo seca y lo exporta. No, en Australia hay que hacer minería, hay que hacer un hoyo, hay que lixiviar, es más caro. El costo de producción de ellos es como 3 o 4 veces el nuestro.
O sea, claro que es rentable allá arriba. Si tu costo es 3 o 4 veces, pero el precio subió 7. Pero te imaginas que tú tienes un costo que es por allá. El costo nuestro de producción debe ser 1/3 de esto, entonces 3. Y en ese momento que nosotros teníamos que inundar el mercado, por nuestra discusión interna, poco pragmática, una discusión bastante tonta, ideologizada, por lado y lado, ¿eh? No aprovechamos la oportunidad y hoy en día estamos en el peligro, que yo creo que es intolerable, de que Argentina produzca más litio que nosotros. Eso sí que no se puede permitir. No tienen los salarios que tenemos. Así que hay un costo. Piensen, recuerden, el año 2022 fue que el ministro Marcel nos mostró superávit fiscal por primera vez como en 15 años. Él mismo lo reconoce, ¿no? Ahí ustedes ven como de cerca eso, pero bueno, está. Aquí está la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria del Banco Central es la blanca, ¿no es cierto? Llegó a 5,5, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen la tasa de política monetaria en términos reales. Y aquí está la tasa importante, que es la tasa de política monetaria neutral, ¿ya? La tasa de política monetaria neutral es la que los economistas creemos que es la tasa que no hace nada, ¿no? Que ni frena ni estimula la economía. Y para que ustedes sepan, esa tasa es 1 en términos reales. O sea, la tasa 1% del UF anual, digamos, es la tasa nada, no hace nada, como la tasa neutra, ¿ya? Y eso significa, si es que está cumpliendo con su meta de inflación, significa que la tasa nominal, porque el Banco Central lo que anuncia es tasas nominales, es 4%. ¿Cierto? Entonces, más o menos cuando uno está ahí, ¿y dónde está el banco ahora? Está un poquito arriba, está 5,5 por aquí, ¿no? Le falta 1,5 puntos para llegar a la tasa neutral. En estricto sentido, por lo tanto, el Banco Central todavía tiene una tasa, vamos a decir, uno podría decir que tiene una tasa en términos nominales que todavía no es neutra. El problema es que la inflación todavía está un poquito alta, porque si uno lo hace en términos reales, la tasa del Banco Central sí está en términos, sí está neutra. Sí está neutra, ¿ya? Entonces, por así decirlo, el banco casi llegó, o sea, estas dos cosas tendrían que estar, esta tendría que estar acá y esta acá. Si estas dos estuvieran ahí, estamos, impecable. Casi llegó, pero not quite. Ese es el problema que tenemos. Y aquí está el otro problema. Aquí vamos a saltar unos gráficos, perdón, esto lo había borrado. Esta. No. Perdón. Esa. El otro problema es la Reserva Federal de Estados Unidos. Porque resulta ser que al Banco Central no solamente le importa cómo están las expectativas de inflación acá, o sea, eso es lo que centralmente le importa, pero le importa cómo está el diferencial de tasas de Chile con Estados Unidos. La razón es muy simple. Si los gringos tienen las tasas muy altas y nosotros tenemos las tasas muy bajas, los dólares se van a ir para allá. Si los dólares se van a ir para allá, el tipo de cambio se va a devaluar. Si el tipo de cambio se va a devaluar, vamos a tener inflación. Eso es. Por lo tanto, el Banco Central no se puede desviar mucho de la tasa de Estados Unidos, y lo que había pasado, que había frenado al Banco Central en su bajada de tasa, es esta meseta, que es que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, había decidido aplazar básicamente su baja de tasa. Aplazaba y aplazaba, y siempre había otra noticia que la aplazaba y la aplazaba y la aplazaba, y eso hacía que el Banco Central no podía bajar, seguía bajando, que tenía que bajar, porque íbamos convergiendo, seguía bajando, ¿no es cierto? Pero había un freno, cuán rápido íbamos. Y la buena noticia que tenemos, que eso yo creo que es, desde el punto de vista de ustedes, probablemente la mejor noticia que hay. Ustedes deberían mandarle una caja de chocolate y unos vinos al presidente de la Reserva Federal. 3, que entiendo que a ustedes les importa. Tasa de interés. Aquí tienen ustedes la inflación chilena, ¿no? Varios indicadores de inflación. La inflación misma, que es la inflación efectiva acá, ¿no es cierto? Que es la roja, que hoy en día está en 4,7, ¿no? La meta del Banco Central, como ustedes saben, es 3, es el número, más o menos, ¿sí? En realidad, implícitamente es 2 a 4, uno sabe que ahí no hay problema, pero en realidad es importante siempre decir que el Banco Central en realidad su meta no es la inflación, esa es la verdad. La verdad es que lo que le importa verdaderamente al Banco Central son las expectativas de inflación. Porque el Banco Central sabe que un determinado mes puede haber una helada, y esa helada mata toda la cebolla, y va a haber inflación, y ¿qué me importa a mí? Digamos, es una inflación transitoria que no vamos a poner a subir la tasa de interés porque subieron la cebolla, ¿me entiendes? ¿No? O hay una guerra en Medio Oriente, sube el petróleo, sube la inflación, ¿qué tiene que ver eso con el Banco Central? Nada.
Lo que le importa al Banco Central es que las expectativas, como ellos dicen, no se desanclen. Si las expectativas están ancladas, esto es, están cerca de 3%, estamos bien. Estamos básicamente bien. Y lo que ustedes están viendo acá es que después de la inflación de pandemia, ¿no?, hubo efectivamente una caída, ¿no?, de las expectativas de inflación en gran medida porque el Banco Central subió las tasas. Y si ustedes se fijan, las expectativas, que aquí tengo tres tipos de expectativas. Las expectativas que se le encuesta a los economistas, generalmente nos hacen una encuesta. La expectativa que se hace a los operadores financieros, o sea, la gente de las mesas de dinero de los bancos, ¿qué inflación creen ustedes que viene? ¿No? Son un poquito interesados en la respuesta que dan, pero hay una metodología para limpiar de eso. Y la expectativa del spread de tasa, que esas son las que yo creo. Esa es la diferencia entre una operación a un año en UF con una operación nominal. La diferencia en la expectativa implícita del mercado en inflación. Bueno, las tres lograron llegar a 3. Las tres medidas estaban en 3, así que el Banco Central está impecable, logrado, misión cumplida, ¿no es cierto? Misión cumplida, y la Cámara Chilena de la Araucanía decía, por fin nos van a bajar las tasas. Misión cumplida, Banco Central. Mas no, ¿no? ¿Qué es lo que empezó a ocurrir? Empezó a desanclarse, de se fija que se pegó un rebote, ¿no? Y hay distintas razones por qué está ocurriendo eso, pero eso es un problema para el Banco Central, es un problema porque se le está desanclando, no está desanclada, no está lejos, pero se está desanclando, entonces eso le pone un freno a la bajada de tasas del Banco Central. Le pone un freno, no puede ser tan agresivo, ¿no?, como antes. Y de hecho se pegó una chantadita, las tasas, nosotros esperábamos una tasa un poquito más baja que hace 6 meses atrás, esperábamos una tasa mucho más baja ahora. Ya estoy cuidadoso porque estoy enfrentando un escenario en que es muy posible que la cosa se pueda sentir bien en un momento y de repente se va a sentir mal. Hay que ser precautorio, hay que tener una estrategia de crecimiento sustentable, ¿no? Pensada más en el largo plazo, con cuidado, ¿no? Sin hacer apuestas demasiado arriesgadas. Me dicen que el tipo de cambio importa acá por dos razones. El tipo de cambio importa por el sector forestal, pero también importa porque ustedes importan cosas de afuera, ¿no? Importan insumos de afuera, así que el tipo de cambio los afecta. Aquí está nuestro querido tipo de cambio, ¿no? En general, cuando yo voy a dar charlas, voy a dar charlas al sector exportador, entonces ven este gráfico y dicen aleluya, ¿no? Dale para arriba, ¿no? Lo único que quieren es que esto siga volando, ¿no? Entiendo que acá no es el caso. No les explico lo que les gusta el tipo de cambio alto, ahí está la evolución del tipo de cambio y la banda tiene que ver con la volatilidad en cada momento, en cada año, cuánto ha variado, que hay momentos de mayor volatilidad. Aquí está la evolución del tipo de cambio pesos por dólar con pesos por euro, ¿ya? ¿Por qué pongo este gráfico? ¿Ya? Porque cuando el peso chileno se devalúa respecto del dólar, pero no del euro, el problema no es del peso chileno, ¿ya? El problema es del dólar. Cuando el peso chileno se devalúa respecto del euro y no del dólar, el problema es o sea, ¿me entienden? O sea, si el movimiento es así, si lo estamos moviendo así, ¿no?, el problema es el del euro. Si nos estamos moviendo así, el problema es del dólar. Si nos estamos moviendo así, el problema es de Chile. Eso es lo que pasa. Nos estamos devaluando contra las dos monedas principales, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Estamos acá arriba, ¿no? Ya pasamos hace rato el euro a Luca, ¿no? El dólar a Luca lo pasamos tuvimos un pequeño periodo hace unos años atrás, nos estamos acercando nuevamente. Es probable que, yo no creo que nos vamos a devaluar mucho de acá, probablemente vamos a quedarnos estacionados en esta zona un cierto tiempo, me parece. Eso es lo que pienso. Otra cosa que les quiero mostrar, este es un indicador de volatilidad del tipo de cambio. Bueno, este es mi mensaje de nuevo. Volatilidad del tipo de cambio. Lo que ustedes están viendo ahí es cuánto se desvía en promedio el tipo de cambio respecto de su tendencia cada día. O sea, un día típico, ¿cuán desviado está de su tendencia el tipo de cambio? Pero si ustedes retroceden al año 2014, estamos hablando de que era menos de 1%. Ese es el desvío respecto de tendencia. Hoy en día estamos más cerca de 2%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando ustedes hacen un contrato de importación de algo, asumen un tipo de cambio. Y si ese tipo de cambio se desvía después, ustedes asumen el costo. Eso es cierto para un exportador y para un importador. Por lo tanto, mi recomendación, el escenario de incrementos en la volatilidad del tipo de cambio, por si acaso, ojo con esas dos puntas de allá, ¿no? Porque esa punta de acá es la pandemia y este es el proceso constitucional. Pero independientemente de esas puntas, hay una tendencia al alza en la volatilidad cambiaria. Lo que uno hace es probablemente protegerse contra esa volatilidad cambiaria. Si uno fuera un exportador, contrata seguros cambiarios, ¿no?
Yo creo que ahora hay un escenario para estar muy atento con el riesgo cambiario, ¿no? A uno le puede un movimiento inesperado esto, o sea, de repente tú te das cuenta que el tipo de cambio es 2,5% más alto de lo que tú esperabas. Eso puede ser muy complicado para un negocio. Eso puede ser un negocio que te puede comer el margen de forma muy significativa, así que estamos en un escenario de volatilidad cambiaria. En este momento es 1. Es 1/3. Entonces, claro, uno se puede pasar toda la... Ustedes me dijeron que la carretera, ¿dónde? ¿A Pucón? ¿Qué quieren? ¿16 años? Sí. Oye, es una carretera nomás. 60 millones. Claro, pero una carretera nomás, o sea, porque uno dice, está bien, si alguien dice, oye, vamos a hacer una central nuclear, ¿no es cierto?, en Carahue, puede ser problemático, ¿entendemos? ¿No? Pero una carretera nomás, 16, ¿qué me estáis hablando? Puertos. Una se mueven PR un demora montón. 15 años. Los chinos le dieron un crédito hace como 4 años atrás, los peruanos hicieron un megapuerto que nos van a zumbar por el lado. O sea, pero el otro día vi un artículo de alguien que sacaba la cuenta de cuánto tomaban hacer los proyectos antiguamente, ¿no es cierto? Entonces, algo así como que el viaducto del Malleco de punta a punta tomó como 4 años. 5 años, de punta a punta, de que comencemos a hacer, vamos a hacer, oye, ¿por qué no hacemos un puente? Un puente, aquí está el puente, 5 años. ¿De qué me estás hablando? Ya, ok, entonces tenemos enormes problemas en cada una de estas áreas y no lo estamos resolviendo. Yo voy a saltar esto porque me he usado el tiempo de otra manera y esto está completamente de más. Simplemente déjenme llegar a lo siguiente, que es algo que les escuché en su presentación de los comités y que creo que es bien importante, que es este concepto. La realidad de todos estos problemas es que la nostalgia de algunas personas por la forma en que se hicieron las cosas en Chile antes, lamentablemente es parte del problema. ¿Ya? Porque a veces a mí me pasa que uno le habla a sectores del empresariado, ¿no? Y como les está costando, como lo están pasando mal, ¿no? Como que se sienten contentos porque alguien como yo les diga esto, vamos a decir las cosas como son, ¿ya? Pero inmediatamente como que el tema es implícito, es que, oye, ¿por qué estos cabros de mierda no nos dejan hacer las cosas como las sabemos hacer? Y el problema es que algunos de los temas que tenemos que enfrentar no se parecen a los problemas que teníamos ayer. No se parecen, son distintos. Déjenme darle un indicador. Cuando tú eres un país con 60% de pobreza, de la mitad de la tabla del PIB per cápita a nivel sudamericano, y que básicamente no está usando ni siquiera su capacidad agrícola, o sea, básicamente ni siquiera tiene uvas donde debería tener uvas, no tiene vacas donde debería tener vacas, o sea, no está usando... Tú puedes tener una estrategia de inversión en que básicamente lo único que tienes que traer es capital y empresarios que echen a andar esa cosa. En el fiordo en el sur que no hay nada. Bueno, alguien pondrá salmones. Y esa es una estrategia que nos sirvió en su momento mucho como país. Al César lo que es del César. Nos pasó de ser un país de mitad de tabla para abajo a ser el país más rico de la región. Eso es real, eso es innegable. Sacó a 50% de la población de la pobreza. Nada que decir, ¿correcto? Ya. Esa estrategia funciona hasta ahí. Pero cuando tú ya no tienes eso, ya no existen valles de la zona central donde tú puedas colocar viñas así nomás. Ese no es el problema, ¿verdad? Lo que tienes es lugares en los que necesitas hacer innovación tecnológica para poder hacer una viña. Ya no tienes fiordos pelados así, lagos donde es cosa de tirar una jaula, digamos, y sembrar unos molt y vamos. Que la meta de ellos es 3, o sea, ellos admiten que no van a poder converger este año a la meta. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo creo que les va a ir un poquito mejor, ¿ya? Yo creo que les va a ir un poquito mejor, básicamente porque la inflación importada gringa va a ser más baja, yo creo que vamos a estar más cerca de 4, y en términos de la tasa de política monetaria que promete el Banco Central, no la promete, pronostica o esperan tener una tasa de política monetaria entre 4,75 y 5, ahora hay que tener mucho cuidado ahí, porque el Banco Central está tratando de influir en la economía con lo que dice. O sea, el Banco Central te puede mentir, digamos, te puede decir, ¿no? Para tratar de evitar... y yo creo que en este caso están mintiendo. No les digan que dije eso, porque mi señora trabaja en el Banco Central. Mentiroso. Yo creo que van a terminar en una tasa más cercana a 4,5.
¿Cuál es la implicancia para ustedes? Yo creo que va a haber una tendencia hacia una suerte de mejoría de las tasas. No creo por ningún motivo que van a ser muy significativas. Entre otras cosas porque yo creo que lo que ustedes están viendo en el mercado de crédito, una parte nomás de las tasas, para ser súper sincero, que es la parte que se está solucionando bastante rápido. La parte central que está ocurriendo en el mercado de crédito tiene que ver con la capacidad de generación de ingresos de los clientes, ¿no? El mercado laboral, que es el tema de la economía, y eso va ahí, ¿ya? Entonces yo creo que esa situación está así. Para ir terminando, una vuelta a largo plazo. Nosotros tenemos, ¿cuál es el problema que tenemos con esta tendencia? Bueno, tenemos un sistema político bastante paralizado, ¿no es cierto? Piensen ustedes, se nota que ustedes son gente demasiado joven para recordarlo, ¿no? Pero, piensen ustedes cuándo fue la última vez que Chile hizo una gran reforma económica, de cualquier tipo, buena o mala. Harto tiempo. Uno tiene que llegar a la reforma, no sé, la reforma tributaria de Alberto Arena, quizás. La reforma previsional de Michelle Bachelet, quizás. Uno. Entonces, tenemos un país bastante paralizado y por lo tanto hay un problema central acá. Hay un conjunto enorme de temas que nos tienen paralizados. O sea, si uno recorre la cantidad de cosas que tenemos que hacer, reformas importantes, son demasiadas. En el mercado laboral, en educación, y hablemos, la crisis que tenemos en educación es realmente terrible. En infraestructura, solo déjenme darles un indicador base. Este es un indicador, por si acaso, que yo sugeriría que la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional debería colocarle en los ojos a la opinión pública todo el tiempo. Y es un número muy simple. Es qué porcentaje del PIB este país lo gasta o lo invierte en infraestructura. Público-privada, da lo mismo si lo hace el Estado, si lo hace concesiones, da lo mismo, la suma, ¿no es cierto? Porque esa suma, en los años de Lago, básicamente, en los años del MOP de Lago y su presidencia, esa suma está en el rango 3 a 3,5% del PIB. ¿Ya? Si ustedes van a un país como Corea, ese número es 6% del PIB. O sea, igual, Banco Central, ocurrieron algunas figuras, algunos indicadores, y francamente el ciclo electoral también está ayudando en Estados Unidos, que hace que empezó a bajar la tasa de interés la Reserva Federal. Si ese proceso se consolida y continúa, es probable que el Banco Central de Chile sienta que puede bajar más agresivamente las tasas de interés sin que se produzca un problema cambiario. Así que yo estoy moderadamente optimista de que lo que va a ocurrir en los próximos meses es una caída en las tasas de interés un poquito más acelerada que lo que estaban pensando los economistas hace poco, creo yo. ¿Ya? Va a depender centralmente de lo que haga la Reserva Federal. Algunos pronósticos, ya redondeando. Si ustedes preguntan a los economistas, para ser transparente, yo estaba en el rango de los economistas más optimistas para este año. Yo pensaba que este año, cuando comenzamos el año, todos mis colegas estaban en 2% para el año. Decían, vamos a crecer 2%. Y yo decía, no, 3%. Y yo tenía mi discrepancia con ellos, que yo creía que el Banco Central había sido más exitoso que lo que ellos creían con la inflación, y por lo tanto iba a poder bajar más rápidamente la tasa. Y además, yo estaba relativamente optimista con la situación de la economía gringa, y ahí estaba validado, los gringos van como avión, no es para nadie, y China. Después se fue desinflando esto, ¿no? Porque hubo un momento en que China se enredó, eso se sintió en el precio del cobre, así que hubo un ajuste a la baja. Hoy en día, si ustedes ven cuál es el pronóstico oficial del Banco Central, es que la tasa de crecimiento va a ser 2,5%. ¿Ya? La CEPAL dice 2,5%, el Fondo Monetario Internacional nos da un 2%, ¿no es cierto? Yo sigo creyendo que vamos a estar cerca del 3%. Yo creo que la reaceleración que va a ocurrir ahora con las políticas de estímulo china nos van a empujar el cobre para arriba, nos van a empujar los commodities un poquito para arriba, vamos a querer más cereza, todo, vamos a vender. Y además, el relajamiento de la inflación en Estados Unidos, que le está dando espacio a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés, yo creo que va a acelerar la posibilidad de bajas de tasa, no solamente de parte del Banco Central, sino además en los mercados internacionales. Así que yo sigo estando
yo creo que vamos a ir convergiendo a una tasa un poquito más alta. Ahora, digamos las cosas como son, esto no es una gran mejoría, ¿no? Esto no es una economía en boom ni nada por el estilo, pero sigo estando en el rango un poquito más optimista respecto de este año. El pronóstico de largo plazo que tenemos, básicamente el consenso en el mundo de los economistas, es que Chile durante los próximos años va a crecer en este rango, en términos per cápita, ¿no? En per cápita es una economía que va a crecer entre 1 y 2%, eso es lo que va a crecer, más o menos, ¿ya? Así que yo creo que es como natural que volvamos como a ese rango en términos tendenciales. Esto va a continuar hasta que se estacione en ese rango esperado. Este año yo espero un 2,8 a un 3%. Déjenme mostrarles qué significa eso en términos del Banco Central. El Banco Central nos dice que él espera terminar el año con una tasa de 4,5, ¿no es cierto? Perdón, con una inflación de 4,5, ¿no? ¿Estamos viendo un rato? Esto es el premio al riesgo país de la deuda de distintos países emergentes en los mercados internacionales. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto más le cobran los mercados internacionales a la deuda de cada país? Esto está en puntos base. Los azules son los argentinos. Nos ganan siempre, entonces uno tiene que usar lo que tiene. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy, con Milei y toda la cuestión, vamos a ver a Milei. Hoy, a los argentinos les cobran entre más o menos 15% más anual que a Estados Unidos por su deuda pública. ¿Se imaginan eso? O sea, dos empresas, una le cobran, no sé, 5% y a la otra 20% anual. O sea, eso es lo que le cobran eso es lo que le cobran ahora que como que les gusta Milei en los mercados de capitales. Hasta hace poco le estaban cobrando 25% y en el PIC han llegado a 40%. Ya, esto para sentirnos bien, no se ve nada. Ya. Estos son como los países emergentes relevantes para nosotros. Entonces, ahí están todos los países emergentes relevantes. Déjenme hacer algunas comparaciones.Í tiene usted Chile, rojo. A Chile nos cobran 130, 120 puntos base. ¿Qué significa eso? 1,2, 1,3% más que Estados Unidos. ¿No es cierto? Nosotros nos parecíamos a China, imagínense, nos parecíamos a China. ¿Cuándo va a quebrar China? China quiebra, invade un país y paga. Nosotros nos parecíamos a China, pero China ha ido mejorando. No es que nosotros empeoramos, China mejoró. ¿Ya? Aquí ustedes tienen a Asia en general. Nosotros nos parecemos a un país asiático en términos de crédito internacional. El nivel global está ahí. Aquí esto es Polonia. Miren el efecto de esto es Polonia, llega la guerra, ¡boom! Empeoraron, pero llegaron a nuestro nivel. Y aquí está con los demás países latinoamericanos. Nosotros somos el país con menos, o sea, no existe ninguna percepción de que Chile es un país con buen crédito internacional y con niveles de deuda razonables. Ahora, ¿eso significa que podemos tener déficit para siempre? No, ¿correcto? O sea, la premisa de los mercados internacionales es que en algún momento después del carnaval, que ya lleva bastante tiempo, porque la crisis subprime fue hace rato, ¿no? Chile va a volver a ordenar sus cuentas fiscales y que en el fondo Chile es un buen pagador. Así que mi percepción es que ese no es un problema que tenemos urgente desde el punto de vista macrofinanciero, ¿no? El ideal mío es distinto, pero con esta mezcla yo puedo vivir, porque es una mezcla en que yo entiendo lo que estoy haciendo, yo sé lo que tengo que contribuir y sé lo que voy a recibir. Yo creo que este país solo va a salir de su letargo si somos capaces como nación de contribuir esto. Esto requiere liderazgo político que no tenemos hoy en día. Mi sugerencia es que mientras eso ocurra, en vez de quedarse esperando a Godota, ¿no es cierto? ¿No? Los distintos sectores, las distintas empresas, las distintas regiones intenten localmente construir este tipo de... Ojo que esto yo lo estoy viendo, Si uno mira lo que está ocurriendo en torno a los salmones, al clúster de los salmones, si uno hace una vueltecita por Puerto Vara y Puerto Montt, si uno habla con los parlamentarios de todos los sectores políticos respecto a los salmones locales o a los políticos, lo que uno ve es la construcción de un consenso. La construcción de un consenso de decir, está bien, yo soy más ecologista, yo soy menos ecologista, yo soy esto, yo soy lo otro, pero estamos en la misma parada aquí, ¿no? Nosotros queremos ser una potencia exportadora de salmones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tipo de conversación, en Talca se ve algo parecido con el tema de la cereza en este momento, ese es el tipo de conversación que yo sugeriría que hay que hacer. Así que eso es mi posición, muchas gracias.
¿no? Si tú quieres tener niveles de productividad superiores a los actuales, ¿no es cierto?, con la producción, con los espacios que tienes que hacer un manejo científico y sin los impactos ambientales o sanitarios que nos causaban tantos daño, tienes que hacer cosas nuevas. Para hacer esas mejorías necesitan lo que llamamos pactos de desarrollo. ¿Qué significa un pacto de desarrollo? Un pacto de desarrollo significa lo siguiente. Significa que las empresas, los trabajadores de esas empresas, el gobierno, que además, como ustedes saben, hay más de un gobierno, ¿no? Existe el gobierno municipal, el gobierno regional, el gobierno central, el gobierno en general, la agencia del gobierno. Y las comunidades, miren los actores que estamos hablando, empresas, trabajadores, gobierno y comunidades tienen que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que habilitar inversiones y creación de empleo. Y ese acuerdo tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con lo que yo llamo las 4C. Las 4C, que es lo que yo creo que ustedes practican como empresarios, así que no les voy a decir ninguna novedad. Las 4C. Cuando uno quiere dirigir a un colectivo humano, tiene que cumplir con las 4C. Primera C, comprensión. El grupo humano tiene que entender en qué estamos, qué es lo que queremos hacer. Como región vamos a apostar al hidrógeno verde. Todos entendemos eso. Fíjense lo siguiente. En los años 90, los años de crecimiento acelerado de Chile, todo el país entendía exactamente lo que estábamos haciendo. La palabra era packing. Packing. Packing de fruta. Todo el mundo lo decía, hasta un taxista. ¿Qué es lo que hacemos en Chile? Packing. Vamos, portando. Comprensión. Es muy difícil que un país se desarrolle si no entiende lo que está haciendo. Si la persona que está circulando por la calle no entiende de qué se trata la estrategia del país. Si no lo entienden los presidentes o los diputados, muy difícil que lo entiendan ellos. Entonces, primera cosa, comprensión. Segunda cosa, contribución. Ya, nos vamos a convertir en una potencia de tal tipo, de hidrógeno verde, etc. Ya, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque si tú haces un proyecto de desarrollo en el cual todos entendemos de qué se trata el proyecto de desarrollo, pero el proyecto incluye que usted no es parte del proyecto, a eso no me gusta. Y ese discurso lamentablemente estuvo presente en Chile durante un tiempo. De hecho, durante un tiempo, lamentablemente, el lenguaje era básicamente el siguiente, era los trabajadores chilenos son improductivos, y ¿sabes lo que vamos a hacer? Los vamos a sustituir con inmigrantes o con tecnología. Y eso se decía por los medios. Entonces, ¿cómo me siento yo si me dicen eso? Hay un proyecto, pero yo no soy parte del proyecto. Yo no tengo nada que contribuir. Parece que no voy a ayudar a este proyecto. Parece que le voy a hacer la vida imposible a este proyecto. 2 más 2 son 4. Tercero, compensación. No me pueden pedir solamente contribución, ¿no? Yo tengo que trabajar en esto, yo tengo que educarme, yo tengo que capacitarme, yo tengo que nivelar mi estudio. Ajá, pero ¿qué voy a recibir de premio? ¿Cuáles van a ser mi compensación? ¿No? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? El ingreso, ¿no? En los años de la concertación esto estaba clarísimo, ¿no? Comprensión, entendemos lo que estamos haciendo, nos estamos convirtiendo en una potencia exportadora de recursos naturales con tratados de libre comercio e infraestructura. Contribución. Usted tiene que educarse, educar a su hijo. Usted nunca fue a la universidad, su hijo va a ir a la universidad. Usted tiene que ahorrar, usted tiene que comprarse una casa, usted tiene que trabajar. Compensación. Usted va a ser la primera vez, sus hijos van a ser la primera generación en ir a la universidad de su familia. Primera vez que van de vacaciones al Caribe. Primera vez que tienen un auto. Hay compensación. Y cuando existe la comprensión, la contribución, la compensación, la concesión. Esto es, cuando esas 3 cosas están, la gente dice, ok, vamos, seamos parte del proyecto. Y nunca es una concepción fanática, nunca es, lo encuentro fantástico, es esa mezcla, yo puedo vivir con esa mezcla. Los industriales en los que Chile podría competir. Entonces, la noticia de que el acero, además que no es todo el acero, es un tipo particular de acero, ya es una particular parte de la cadena productiva, no sea competitivo, es más bien un llamado a cómo hacemos para convertir a esos trabajadores industriales en trabajadores industriales de otros productos, otros sectores y otras empresas. Esa es la manera de enfrentarlo y yo creo que esa conversación simplemente no se ha tenido. Y para ser súper sincero, creo que aquí, como dicen los gringos, se necesitan 2 para bailar tango. Aquí nos está traicionando el ideologismo de lado y lado, ¿eh? Porque esta idea de que yo tengo que fomentar nuevas empresas privadas en nuevos sectores es como kriptonita en un lado, pero también es kriptonita en el otro lado la idea de que el Estado haga fomento productivo.
¿no? So, picking the winners. Aquí hay que dejar que el mercado funcione. Yo creo que estamos en un mundo en el cual se requieren soluciones intermedias y, honestamente, es lo que hacen los países exitosos. Eso es lo que te hace Singapur, Irlanda. Ahí la cuestión es, como decía Deng Xiaoping, el gran líder chino que hizo la reforma procapitalista en China, ¿no? No importa el color del gato, sino que case ratones. Y eso, yo creo que ese es el enfoque. Ahora, el tema de la celulosa solo va a volver si se soluciona la producción. Bien. Es copiar a los noruegos. ¿eh? Cuando los noruegos querían, aunque no me van a creer, digamos, pero los noruegos también tienen pueblos originarios. Además que uno los ve, son unos rubios, pero tienen otro idioma, tienen sus costumbres. Entonces llega y dice, oye, quiero colocar una central hidroeléctrica acá en tu fiordo. No, pero nosotros 3000 años en el fiordo, que queremos unas salmones. ¿No? Entonces los noruegos pasaron una ley que es bien simple, que es que cada cosa que se instala en ese lugar, hay un 10% que va a esos rayos. ¿Sí? Automático, no se negocia, ¿eh? No, nada que viene un abogado, no, esto es parte del cuento. Ustedes son accionistas de esto. Adivinen quiénes son los principales promotores de esta inversión. Digo yo, pero debe ser porque soy economista. ¿No? Bueno, ya, uno. Entonces yo creo que la solución, más que militar, honestamente, es económica. Creo yo, en la región con más pobreza, que la gente de esta región tenga un stake, como dicen los gringos, en que la inversión, pucha, que va a cambiar la dinámica. Ya. Así que eso es la seguridad. El tema del acero yo creo que es súper complicado porque la verdad es que cuando salió el tema del cierre de Huachipato, ¿no es cierto? Que a todos nos da mucha pena, ¿no es cierto? A mí me da doble pena porque además tuvo que ganarle la U a Huachipato también el fin de semana. No. Te cerró la fábrica, te cobro 2 penales. No hay compasión. No hay compasión, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando se anunció y el gobierno pareció, no, es que el dumping chino, la realidad es que los chinos hacen dumping, eso es verdad, los gringos tienen sobrearancel, los europeos, es real que ellos tienen una estrategia en muchas áreas de, digamos, básicamente apalancados por fondos públicos. Algunas empresas lo que hacen es inundar un mercado para sacar competidores y después quedarse con el mercado, eso es totalmente así, El problema es que los números de Huachipato no dan ni con eso, esa es la firme. Y lo peor es que te lo decían los accionistas de Huachipato. Entonces hay unas columnas en el Mercurio que eran terribles porque eran como diciendo, eran accionistas de Huachipato, o sea, gente interesada en recibir la plata, o sea, diciéndote, estimado gobierno, muchas gracias y súper bien, digamos, pero no va a aguantar. Entonces yo creo que hay un problema ahí, Y ahí yo creo que hay que sacarse un rollo, que es como, esto es una pelea que yo tengo con un viejo exalumno de nuestra facultad y de la Universidad de Chile que siempre anda muy enojado con esto, que es Roberto Fantuzzi, anda muy enojado con esto, ¿no? Que Roberto Fantuzzi es un industrial chileno de la antigua, ¿no? Que cree en la industria, ¿no? Y yo creo que hay un error ahí, porque la manera en que uno tiene que enfrentar este tipo de fenómenos es en que las empresas sean capaces de evolucionar hacia los sectores que sí son viables. Y el gobierno sí puede hacer, el Estado más bien, sí puede hacer cosas para facilitar esa evolución. Estamos claros de que Concepción es una ciudad que tiene una tradición y una vocación industrial. También usan insumos brasileños, con toda la zona entre Argentina, Brasil y Uruguay es como el nuevo punto, digamos, del tema de la pulpa, de la celulosa. Entonces yo creo que ahí no, o sea, así como hacerle puche